¿Y si te dijera que la imagen que tienes de María Magdalena está completamente equivocada? Sí, tú. Piensa por un momento en María Magdalena. ¿Qué ves? Seguramente se te viene a la cabeza la figura de una mujer pecadora, arrepentida, llorando a los pies de Jesús. Una mujer cuyo pasado oscuro fue redimido por la gracia divina, un ejemplo de arrepentimiento y perdón. Esa es la historia que nos han contado, ¿verdad? La pecadora pública, transformada por su encuentro con lo sagrado. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen, tan grabada en nuestra mente, es una construcción, una simplificación interesada, incluso una distorsión de la verdad? ¿Y si María Magdalena no fuera simplemente una pecadora arrepentida, sino una figura mucho más compleja, más influyente, más relevante de lo que jamás te has imaginado? Durante siglos, la tradición nos ha presentado a Magdalena como la mujer de mala vida que encontró la redención. Se la ha asociado con la prostitución, con el pecado carnal, convirtiéndola en un símbolo de la penitencia y la conversión. Las representaciones artísticas la han mostrado una y otra vez llorando, con los cabellos sueltos, en actitud de súplica. Se ha construido una imagen poderosa, sí, pero, ¿verdadera? ¿No te parece curioso? Piensa un instante. En los evangelios, ¿alguna vez se la llama explícitamente pecadora? ¿Se menciona su pasado oscuro? Curiosamente, no. Se la describe como una mujer que seguía a Jesús, que lo apoyaba con sus propios recursos, que estuvo presente en momentos cruciales de su vida, como la crucifixión y, atención, la resurrección. Fue a ella, según los evangelios, a quien Jesús se apareció primero tras resucitar. A ella. No a Pedro, no a Juan, no a ninguno de los apóstoles más destacados. A María Magdalena. ¿No te hace pensar? ¿No te despierta cierta curiosidad? Porque, ¿y si todo lo que crees saber sobre María Magdalena fuera una cortina de humo? ¿Y si su verdadero papel en la historia del cristianismo fuera mucho más significativo, pero deliberadamente ocultado, tergiversado, minimizado? ¿Y si la figura de la pecadora arrepentida fuera una estrategia para silenciar una voz poderosa, para relegar a un segundo plano a una mujer que quizás, solo quizás, desempeñó un papel fundamental en los orígenes del cristianismo? En esta historia, vamos a cuestionar esa imagen tradicional. Vamos a indagar en los textos, en los evangelios canónicos y en otros textos menos conocidos, incluso considerados apócrifos. Vamos a explorar las pistas que se nos han dado, las que se han ignorado, las que se han interpretado de forma conveniente. Porque la pregunta central que nos guía es simple, pero profunda: ¿quién fue realmente María Magdalena? ¿Quién se esconde detrás de la imagen de la pecadora arrepentida? ¿Cuál fue su verdadero papel en la vida de Jesús y en la difusión de su mensaje? ¿Y por qué su historia ha sido contada de una manera tan particular? Prepárate para cuestionar tus creencias, para abrir tu mente a nuevas perspectivas, para descubrir una María Magdalena diferente, más compleja, más fascinante y, quizás, mucho más cercana a la verdad histórica. Y si te interesa este viaje de descubrimiento, si quieres acompañarnos en esta búsqueda de la verdadera historia de María Magdalena, te invito a unirte a la comunidad de Vidas Santas. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún video y déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Te sorprende la idea de una Magdalena diferente? Tu opinión es importante. Participa, comparte tus ideas y juntos desentrañaremos el misterio de la Magdalena malentendida. En esta historia, quiero que te olvides por un momento de todo lo que crees saber sobre María Magdalena. Olvida las imágenes preconcebidas, las etiquetas fáciles, las historias a medias que te han contado una y otra vez. Porque, ¿y si te dijera que la mujer que conoces como la pecadora es mucho más que eso? ¿Qué pasaría si te revelara que su verdadero papel en la historia de Jesús ha sido deliberadamente oscurecido, minimizado, incluso tergiversado durante siglos? Vamos a sumergirnos en los textos que supuestamente nos dan la verdad sobre ella, los evangelios canónicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 versiones de una misma historia, escritas décadas después de los hechos, filtradas a través de la lente de sus propios autores y sus comunidades.
Pero incluso en estos relatos cuidadosamente seleccionados, María Magdalena emerge con una fuerza sorprendente. En Lucas, capítulo 8, versículo 2, se la presenta por primera vez. No como una prostituta arrepentida, como a menudo se nos ha dicho, sino como una mujer que había sido liberada de 7 demonios. ¿Qué significa esto realmente? ¿Enfermedad mental? ¿Posesión espiritual? ¿O quizás una metáfora para algo mucho más profundo, una lucha interna, una opresión social, un pasado doloroso del que Jesús la liberó? Piensa por un instante en la época, en el papel relegado de la mujer, en la facilidad con la que una mujer independiente, con opinión propia, podía ser tachada de endemoniada. Y luego, ella aparece de nuevo, una y otra vez, en momentos cruciales. En la crucifixión, mientras los discípulos, los supuestos pilares de la fe, huyen despavoridos, ella está allí, al pie de la cruz, junto a otras mujeres. ¿Dónde estaban Pedro, Santiago, Juan? Escondidos, temblando, negando conocer a Jesús. Pero María Magdalena permanece firme, valiente, desafiando el peligro, compartiendo el sufrimiento de su maestro. ¿No te parece esto una devoción extraordinaria, una lealtad inquebrantable que contrasta fuertemente con la cobardía de los hombres que se autoproclamaban sus apóstoles? Después, en el entierro. De nuevo, María Magdalena, observando donde depositan el cuerpo de Jesús. Un acto de amor, de respeto, de duelo. Una última despedida antes del silencio definitivo. Pero el silencio no dura mucho. Domingo por la mañana, el día después del sábado. María Magdalena regresa al sepulcro. Sola, en la oscuridad del amanecer, buscando a su maestro. Y ahí, ocurre lo impensable. El sepulcro está vacío. ¿Robo? ¿Profanación? ¿O algo mucho más allá de la comprensión humana? Juan, en su Evangelio, capítulo 20, nos presenta la escena más íntima, más reveladora. María Magdalena, llorando ante el sepulcro vacío. Y entonces, se le aparece un hombre. Confundiéndolo con el jardinero, le pregunta dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Y Jesús, con una sola palabra, la llama por su nombre, María. Y en ese instante, ella lo reconoce. Raboni, maestro mío. La primera en ver al Cristo resucitado. No Pedro, no Juan, no ninguno de los apóstoles varones. Una mujer. María Magdalena. Encargada de anunciar la noticia más trascendental de la historia, he visto al Señor. El apóstol de los apóstoles, como la llamarían siglos después. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? La primera testigo de la resurrección, comisionada por el propio Jesús para llevar el Evangelio a los demás. Un papel protagónico, fundamental, en el nacimiento del cristianismo. Entonces, ¿cómo es posible que la hayamos reducido a la imagen simplista y degradante de la pecadora? ¿De dónde surge esta etiqueta? No de los evangelios, al menos no directamente referida a ella. Es cierto, Lucas habla de una pecadora anónima que unge los pies de Jesús en un capítulo anterior. Pero en ningún momento se identifica a esta mujer con María Magdalena en los textos canónicos. Fue la tradición posterior, siglos después, concretamente en el siglo VI, con el Papa Gregorio I, quien unió todas las Marías de los Evangelios en una sola figura y la identificó con la pecadora anónima. ¿Una amalgama confusa, conveniente? ¿Interesada? ¿Para qué? Piensa por un momento en las implicaciones. Si María Magdalena fue realmente una figura tan importante, tan cercana a Jesús, ¿por qué se la ha relegado a un segundo plano en la tradición cristiana dominante? ¿Por qué se ha preferido destacar su supuesta pecaminosidad en lugar de su valentía, su devoción, su papel como primera testigo de la resurrección? ¿Acaso incomodaba su protagonismo femenino en una iglesia patriarcal en construcción? ¿Era más fácil controlarla, silenciarla, convertirla en un ejemplo de arrepentimiento y sumisión, que reconocer su autoridad apostólica? La historia de María Magdalena, tal como nos la presentan los evangelios, es mucho más compleja, mucho más rica, mucho más desafiante de lo que nos han contado. Te invito a mirar más allá de las etiquetas, a cuestionar las interpretaciones simplistas, a leer los textos con ojos nuevos.
Porque quizás, en la figura de María Magdalena, encontremos no a una pecadora arrepentida, sino a una mujer fuerte, independiente, profundamente devota, y quizás, mucho más cercana al corazón del mensaje de Jesús de lo que jamás imaginamos. Y si esto es así, ¿qué significa para ti, hoy, en el siglo XXI? ¿Qué significa reconsiderar el papel de las mujeres en la historia de la fe? ¿Qué significa desafiar las narrativas establecidas y buscar la verdad, incluso si esa verdad es incómoda, incluso si esa verdad cuestiona los cimientos de lo que creías saber? La historia de María Magdalena, la verdadera historia, está esperando a ser descubierta. ¿Te atreves a buscarla? Los 7 demonios, desempacando la etiqueta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en etiquetas? Esas palabras que usamos tan a la ligera, como si fueran descripciones inocentes, pero que en realidad, pueden ser jaulas invisibles. Hoy vamos a desempacar una de esas etiquetas, una que ha perseguido a una figura fascinante durante siglos, María Magdalena. Seguramente has escuchado la historia, quizás desde la infancia. María Magdalena, liberada por Jesús de 7 demonios. 7 demonios. Una cifra que resuena con misterio, con oscuridad, con algo profundamente perturbador. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significan realmente esos 7 demonios? ¿Qué se esconde detrás de esa frase tan repetida, tan incrustada en el relato bíblico? La versión tradicional, la que quizás te contaron en la iglesia o en la escuela dominical, es bastante simple: María Magdalena estaba poseída. 7 entidades malignas la atormentaban, controlaban su voluntad, la hacían sufrir. Jesús, en su infinita bondad y poder divino, expulsó a esos demonios, liberándola de su terrible opresión. Una historia de redención, de milagro, de la victoria del bien sobre el mal. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo una capa de la historia? ¿Y si te propusiera mirar más allá de la superficie, rascar un poco la pintura religiosa y descubrir un significado más profundo, quizás más incómodo, pero mucho más humano? Piensa por un momento en el contexto de aquella época. Palestina, hace 2000 años. Un mundo radicalmente diferente al nuestro. Un mundo sin psiquiatras, sin psicólogos, sin resonancias magnéticas ni análisis de neurotransmisores. Un mundo donde las enfermedades mentales, las crisis nerviosas, incluso las simples depresiones, se interpretaban a través de un prisma completamente distinto, lo espiritual. Si alguien actuaba de forma errática, si sufría cambios de humor repentinos, si escuchaba voces o veía visiones, ¿cuál era la explicación más común? Posesión demoníaca. Era la etiqueta fácil, la respuesta rápida a lo inexplicable. Era una forma de categorizar, de entender, de controlar lo que daba miedo, lo que se escapaba a la comprensión. Ahora, volvamos a María Magdalena y esos 7 demonios. Podría ser que, en lugar de 7 entidades sobrenaturales, esos demonios fueran una forma antigua, una forma culturalmente comprensible, de describir algo completamente diferente. ¿Podría ser que María Magdalena no estuviera poseída por espíritus malignos, sino que estuviera luchando con algo mucho más terrenal, mucho más humano? Quizás sufría de una profunda depresión, una angustia existencial que la consumía por dentro. Quizás lidiaba con traumas del pasado, heridas emocionales que se manifestaban de formas que no se podían entender en aquel tiempo. Quizás, simplemente, era una mujer sensible, una mujer que sentía el peso del mundo de una manera más intensa, en una sociedad que no estaba preparada para comprender ni aceptar esa sensibilidad. ¿Y qué me dices de la cifra, 7 demonios? ¿Por qué 7 y no 3, o 10, o uno solo? En la simbología bíblica, el número 7 a menudo representa la plenitud, la totalidad. ¿Podría ser que esos 7 demonios no fueran entidades separadas, sino una metáfora de la totalidad de su sufrimiento, de la complejidad de su dolor? Una forma de decir que estaba completamente abrumada, que su lucha era intensa y multifacética. Y luego está Jesús. Jesús, el liberador. Si dejamos de lado la interpretación literal de exorcismo y miramos la historia con una nueva perspectiva, ¿qué vemos? Vemos a un hombre que se acerca a una mujer que sufre, una mujer marginada, etiquetada, incomprendida. Vemos a alguien que no la juzga,
que no la condena por sus demonios, sino que la mira con compasión, con empatía, con un entendimiento que va más allá de las etiquetas y las superficialidades. Quizás Jesús no expulsó demonios en el sentido literal. Quizás lo que hizo fue algo mucho más profundo, mucho más revolucionario. Quizás le ofreció a María Magdalena un espacio seguro, un lugar donde ser vista, escuchada, aceptada en su totalidad, con todas sus luchas, con todos sus demonios. Quizás la liberó no de espíritus malignos, sino de la prisión del juicio, de la soledad de la incomprensión, del peso de una etiqueta que la definía y la limitaba. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta reinterpretación? Despoja a la historia de lo sobrenatural, de lo mágico, y la devuelve a la tierra, a lo humano. Nos obliga a mirar a María Magdalena no como un caso de posesión demoníaca, sino como una mujer compleja, vulnerable, luchadora, una mujer que, como tú y como yo, buscaba desesperadamente la luz en medio de la oscuridad. Y quizás, al desempacar esta etiqueta, al cuestionar la interpretación tradicional, estamos haciendo algo aún más importante. Estamos desafiando nuestra propia forma de entender el sufrimiento, la enfermedad mental, lo diferente. Estamos abriendo la puerta a la empatía, a la comprensión, a la aceptación de la complejidad humana. Porque, ¿no es acaso más fácil etiquetar a alguien como endemoniado, como loco, como problemático, que intentar comprender su dolor, su historia, su verdad? Las etiquetas nos simplifican el mundo, nos dan la ilusión de control, pero a menudo, lo hacen a costa de la humanidad, a costa de la conexión, a costa de la verdadera comprensión. Así que, la próxima vez que escuches la historia de María Magdalena y los 7 demonios, te invito a que mires más allá de la etiqueta. Pregúntate qué significaba realmente estar endemoniado en aquella época. Considera otras interpretaciones, más allá de la posesión puramente espiritual. Y, sobre todo, recuerda que detrás de cada etiqueta, detrás de cada juicio, hay una persona, con sus luchas, con su historia, con su propia verdad. Y quizás, la verdadera liberación no viene de expulsar demonios, sino de aprender a ver, a escuchar, a comprender, con un corazón abierto y una mente despierta. Quizás la verdadera liberación empieza por desempacar las etiquetas que nos impiden ver la humanidad que reside en cada uno de nosotros. Te voy a hablar de Magdalena, una mujer que quizás crees conocer, pero permíteme mostrarte facetas que tal vez nunca te habías planteado. Olvídate por un momento de las imágenes preconcebidas, de las historias edulcoradas. Vamos a sumergirnos en la vida de Magdalena, la discípula. Sí, has oído bien, discípula. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente significaba ser un discípulo de Jesús? No era simplemente escuchar sermones dominicales o asentir con la cabeza a palabras bonitas. Era un compromiso radical, una entrega total de la vida. Y Magdalena, desde el principio, se lanzó a ese camino sin dudarlo. Imagínate la escena. Jesús, un rabino itinerante, predicando por pueblos y aldeas. ¿Cómo mantenía su misión? ¿De dónde salía el sustento para él y sus apóstoles? Aquí es donde la historia de Magdalena se vuelve sorprendentemente práctica, terrenal. Se dice que ella, junto con otras mujeres, proveía de sus propios bienes para apoyarles económicamente. Piensa en ello un instante. En una sociedad donde las mujeres tenían un papel tan limitado, donde su voz apenas se escuchaba en la esfera pública, Magdalena estaba ahí, utilizando sus recursos, su dinero, para sostener la misión de Jesús. ¿No te parece una declaración de intenciones poderosa? ¿No te sugiere una convicción profunda, una fe que se traduce en acción concreta? Pero su papel no se limitaba a abrir la bolsa. Magdalena estaba presente en los momentos cruciales, en esos instantes que definieron el ministerio de Jesús. La vimos escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros. Fue testigo de la pasión, de la crucifixión, ese momento brutal donde la esperanza parecía morir en la cruz. Mientras muchos huían, aterrorizados, ella permaneció firme, al pie de la cruz, junto a otras mujeres. Y luego, el domingo. El amanecer que cambió la historia. Magdalena, de nuevo ella, la primera en llegar al sepulcro. La primera en encontrarlo vacío. La primera, según los evangelios, a quien Jesús resucitado se apareció. Mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? ¿Te imaginas la emoción, el asombro, la confusión inicial que debió sentir al reconocerle? Rabboni. Maestro. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Era Magdalena simplemente una seguidora más en la multitud? ¿Una mujer piadosa que admiraba a Jesús desde la distancia? ¿Ocupaba un lugar en la multitud? Sí, pero ¿era solo eso? Su presencia constante, su apoyo financiero, su valentía al pie de la cruz, su primacía en el encuentro con el resucitado. Todo esto nos obliga a mirar más allá. ¿No te parece que su cercanía a Jesús va más allá de la simple admiración? ¿No te sugiere una relación de confianza, de intimidad, incluso? Algunos se atreven a plantear que Magdalena no solo era una discípula, sino que formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, quizás incluso con un papel de liderazgo entre las mujeres que le seguían. Esta idea, claro, incomoda a muchos. Choca con interpretaciones tradicionales que han relegado a las mujeres a un segundo plano en la historia del cristianismo. Pero, ¿no es precisamente en esas figuras femeninas fuertes y decididas donde encontramos un mensaje más auténtico y revolucionario? Piensa en la valentía que se necesitó para desafiar las normas sociales de la época, para seguir a un líder controvertido como Jesús, para mantenerse fiel incluso ante la persecución y la muerte. Magdalena lo hizo. Ella no se conformó con el papel pasivo que la sociedad le asignaba. Ella eligió ser discípula, activa, comprometida, crucial en la historia que cambió el mundo. Así que, la próxima vez que escuches el nombre de María Magdalena, no la veas solo como la penitente o la pecadora arrepentida, imágenes que a menudo han oscurecido su verdadero papel. Mira más allá. Descubre a Magdalena, la discípula, la mujer fuerte, la testigo fiel, aquella que, con su vida y su entrega, nos sigue desafiando a repensar la historia y a descubrir la verdadera dimensión de su legado. Porque, ¿no crees que su historia, contada con honestidad y sin prejuicios, tiene mucho que decirnos todavía hoy? En esta historia, detente un momento. Cierra los ojos y te ayuda. Imagina el Monte Calvario, un promontorio árido bajo un cielo implacable. El aire huele a polvo y a sudor, a la sal de las lágrimas y al hierro oxidado. Puedes escuchar el murmullo de la multitud, una masa curiosa y cruel, sedienta de espectáculo. Sientes el peso opresivo de la injusticia, la palpable tensión de un momento que cambiará el curso de la historia, aunque en este instante, solo se siente como un doloroso final. Mira hacia arriba. 3 cruces se alzan contra el horizonte, siluetas oscuras contra el cielo lívido. En la cruz del medio, él. Tu maestro, tu amigo, el hombre que te habló de amor y perdón, ahora suspendido entre el cielo y la tierra, clavado, sangrando, sufriendo una agonía inimaginable. Observa los detalles con crudeza. La madera tosca astillándose bajo el peso de su cuerpo. Las heridas abiertas, la sangre espesa que se mezcla con el polvo. La corona de espinas, una burla cruel que lacera su frente. Escucha sus jadeos entrecortados, sus gemidos ahogados por el gentío. Siente la desesperación que emana de su figura, una desesperación que te cala hasta los huesos, que te confronta con la fragilidad de la esperanza, con la brutalidad del mundo. Pero no estás solo. En este escenario de horror y abandono, en este punto final aparentemente definitivo, hay un pequeño grupo de personas que permanecen. Acércate, mira más de cerca al pie de la cruz. Entre la multitud hostil y los soldados indiferentes, distingues rostros familiares. Rostros de mujer. Y ahí está ella. María Magdalena. La mujer de la que expulsó 7 demonios, la mujer cuya vida transformó radicalmente, la mujer que le siguió con una devoción inquebrantable. Ella está allí, al pie de la cruz, con los ojos fijos en él, absorbiendo cada detalle de su sufrimiento, compartiendo su dolor silenciosamente. No se ha ido. No ha huido a esconderse. Está presente, firme, inamovible, como una roca en medio de la tempestad. Y no está sola. Otras mujeres la acompañan. Mujeres que también creyeron, que también amaron, que también se arriesgaron a seguirle. Mujeres como María, su madre, destrozada por el dolor de ver a su hijo morir de esta manera. Mujeres valientes, mujeres leales,
mujeres que se atreven a permanecer cuando tantos otros, hombres, sus discípulos más cercanos, los que prometieron lealtad eterna, han desaparecido. Se han esfumado en la oscuridad del miedo, buscando refugio en la seguridad del anonimato. Pregúntate ahora, en este momento crucial, ¿qué te dice este contraste tan marcado? ¿Qué te revela sobre la naturaleza humana, sobre la fe, sobre el valor? ¿Qué impulsó a estas mujeres a permanecer al pie de la cruz, en un lugar de peligro, de vergüenza, de derrota aparente, mientras que la mayoría de sus seguidores varones, supuestamente más fuertes, más valientes, habían huido? ¿Fue simple devoción? ¿Un amor incondicional que trasciende el miedo a la persecución, al ridículo, incluso a la muerte? ¿O fue algo más profundo, algo inherentemente femenino, una fuerza interior que la sociedad patriarcal de la época, y quizás también la de hoy, tiende a subestimar o a ignorar? Piensa en la época. Una sociedad dominada por hombres, donde el valor y la lealtad se medían con parámetros masculinos, con la fuerza física, con la demostración pública de poder. Las mujeres, relegadas a un segundo plano, consideradas seres más débiles, más emocionales, menos capaces de acciones heroicas. Y sin embargo, aquí, en el momento más crítico, son ellas quienes se mantienen firmes, quienes demuestran una valentía silenciosa, una lealtad inquebrantable, una fuerza que no necesita ser gritada, que se manifiesta en la presencia, en la resistencia, en la compasión. ¿Será que la valentía femenina se expresa de manera diferente? ¿No es acaso la valentía de estas mujeres una forma de desafío silencioso a las convenciones, una subversión de las expectativas? Mientras los hombres, formados en la cultura del honor y la confrontación, huyen para preservar su propia seguridad, las mujeres se quedan, no para luchar, no para desafiar abiertamente, sino para acompañar, para consolar, para testimoniar. Su valentía no es la del guerrero que empuña la espada, sino la de quien permanece en el dolor, la de quien se niega a abandonar al ser amado incluso en la hora más oscura. Y María Magdalena, en el centro de este grupo de mujeres valientes, ¿que la motivaba específicamente? ¿Gratitud por la sanación, por la liberación? Sí, seguramente. Pero quizás también algo más profundo. Quizás una comprensión intuitiva de la verdad que él representaba, una conexión espiritual que trascendía la razón y el miedo. Quizás ella, en su propia experiencia de marginación y rechazo social, reconocía en él a alguien que veía más allá de las apariencias, que valoraba el corazón por encima de las convenciones, que ofrecía una esperanza radicalmente inclusiva. ¿No te parece irónico, incluso provocador, que en la escena central de la fe cristiana, en el momento cumbre del sacrificio y la redención, sean las mujeres, las consideradas secundarias, las emocionalmente inestables, las menos importantes en la jerarquía social, quienes encarnen la verdadera lealtad y la valentía? ¿Qué dice esto sobre tus propias ideas preconcebidas sobre el valor, sobre la fe, sobre el papel de hombres y mujeres en la historia, en la espiritualidad, en la vida misma? Reflexiona. En este instante de dolor y aparente derrota, al pie de la cruz, la lección más poderosa no viene de las palabras, ni de los milagros, ni de las grandes proclamaciones. Viene del silencio valiente de estas mujeres, de su presencia inquebrantable, de su amor que no se acobarda ante la adversidad. Quizás, la verdadera valentía no reside en la fuerza bruta o en la audacia temeraria, sino en la capacidad de permanecer fiel, de amar incondicionalmente, incluso cuando todo parece perdido. Quizás, la verdadera lealtad se demuestra no en las grandes promesas, sino en los pequeños actos de presencia y compasión, en la decisión silenciosa de no abandonar a quien amas, incluso al pie de la cruz. En la penumbra del amanecer, cuando la luz aún titubeaba sobre el horizonte, te encuentras allí, a las afueras de la ciudad, con el corazón aún oprimido por el peso de la pérdida. Los últimos días han sido un torbellino de emociones, desde la esperanza vibrante hasta la desolación más profunda. Recuerdas la entrada triunfal, las promesas susurradas de un nuevo reino, y luego, la traición, el juicio sumario, la crucifixión brutal. Todo se desmoronó ante tus ojos, dejándote un vacío helado en el alma. Ahora, en la quietud matutina, te diriges al lugar donde depositaron su cuerpo, una tumba excavada en la roca, sellada con una piedra pesada. Quizás buscas un último adiós, un momento de paz en medio del caos interno. Pero al llegar, te invade una confusión aún mayor.
La piedra, esa mole imponente que parecía inamovible, ha sido desplazada. La entrada a la tumba está abierta, como una boca oscura que escupe silencio y misterio. Entras con cautela, el corazón latiendo con fuerza. La luz tenue que se filtra apenas ilumina el interior. Y entonces lo ves, el sepulcro vacío. Solo las vendas de lino yacen allí, como un capullo abandonado, testimonio de una ausencia inexplicable. ¿Dónde está? ¿Quién se ha llevado el cuerpo? La mente se llena de preguntas, de miedos, de un desconcierto que te paraliza. Los evangelios, esos relatos que intentan capturar la esencia de lo inefable, nos dicen que en ese momento, en esa tumba vacía, comenzó a gestarse el evento más trascendental, más controvertido, más revolucionario de la historia humana, la resurrección. Según Mateo, un ángel, con el rostro resplandeciente como un relámpago, descendió del cielo, removió la piedra y anunció a las mujeres que Jesús había resucitado, tal como había prometido. Marcos habla también de un joven vestido de blanco que les comunica la buena noticia. Lucas, con su estilo preciso, menciona a dos hombres con vestiduras resplandecientes que confirman la resurrección. Y Juan, el discípulo amado, el que mejor comprendió la profundidad del misterio, nos describe la visión de dos ángeles en el interior del sepulcro, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Pero en medio de estos relatos, surge una figura clave, una mujer cuyo papel ha sido a menudo minimizado, tergiversado, incluso vilipendiado a lo largo de los siglos, María Magdalena. Fuiste tú, María, la primera en llegar a la tumba. Fuiste tú quien descubrió la piedra removida y corrió a avisar a Pedro y a Juan. Fuiste tú quien regresó al sepulcro, sumida en el dolor, llorando ante la pérdida irremediable. Y fuiste tú, precisamente tú, a quien se le concedió el privilegio inaudito, el honor inmerecido, de ser la primera testigo del resucitado. Juan nos relata el encuentro de manera conmovedora. Mientras llorabas junto a la tumba vacía, te inclinaste para mirar dentro y viste a dos ángeles vestidos de blanco. Te preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y tú respondiste con la simpleza del dolor, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, te volviste y viste a Jesús de pie, pero no lo reconociste. Pensaste que era el jardinero. Él te preguntó de nuevo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y tú, en tu angustia, le suplicaste, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Entonces, Jesús pronunció tu nombre, María. Y en ese instante, la venda del dolor cayó de tus ojos. Reconociste su voz, la voz que habías escuchado tantas veces, la voz que te había liberado de tus demonios, la voz que te había llenado de esperanza y de amor. Exclamaste en arameo, con la emoción desbordante, Rabboni, que significa maestro. Te arrojaste a sus pies, intentando abrazarlo, aferrarte a él, como si temieras que volviera a desaparecer. Pero Jesús te detuvo. No me retengas, te dijo, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Te encomendó una misión crucial, una tarea impensable para una mujer en aquella época, anunciar a los apóstoles, a los líderes de la comunidad, la noticia más importante de todos los tiempos, he visto al Señor. Y tú, María Magdalena, te convertiste en la apóstol de los apóstoles, la primera mensajera de la resurrección, la primera evangelista. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Por qué Jesús eligió aparecerse primero a ti, María, y no a Pedro, la roca sobre la que se construiría la iglesia, o a Juan, el discípulo amado, o a alguno de los otros apóstoles varones? ¿Por qué una mujer, en una sociedad donde el testimonio femenino se consideraba secundario, incluso inválido, fue la elegida para proclamar el evento fundacional del cristianismo? Algunos argumentan que fue una simple cuestión de azar, que María fue la primera en llegar a la tumba y por eso se encontró con Jesús resucitado. Pero, ¿crees realmente en las casualidades divinas? ¿No te parece que en la economía de la salvación, en el plan misterioso de Dios, cada detalle, cada encuentro, cada elección tiene un propósito profundo? Otros sugieren que fue por la profunda devoción de María, por su amor incondicional a Jesús, por su fidelidad inquebrantable incluso en los momentos más oscuros.
Ella había estado presente al pie de la cruz, mientras los apóstoles huían despavoridos. Ella había acompañado el cuerpo hasta la tumba, mientras los líderes religiosos conspiraban en la sombra. Quizás Jesús reconoció en ella una fe más pura, más auténtica, menos contaminada por las ambiciones de poder o las dudas intelectuales que podían atormentar a los apóstoles. Pero también podríamos aventurar una interpretación más audaz, más provocadora. ¿Y si la elección de María Magdalena como primera testigo de la resurrección fue un acto deliberado, una inversión radical de los roles, un desafío frontal a las estructuras patriarcales de la época, y quizás, también de la nuestra? ¿Y si Jesús, al aparecerse primero a una mujer, estaba enviando un mensaje subversivo, un mensaje que todavía hoy nos cuesta comprender en toda su magnitud? Un mensaje que nos recuerda que el reino de Dios no se construye sobre jerarquías humanas, sobre privilegios de género o de poder, sino sobre la fe, el amor y la fidelidad, virtudes que María Magdalena personificó a la perfección. La elección de María Magdalena como primera testigo de la resurrección no es un detalle anecdótico, una nota al pie de página en la historia del cristianismo. Es un elemento central, un enigma que nos invita a repensar nuestras propias ideas preconcebidas, nuestras propias jerarquías de valor. Te confronta con la posibilidad de que la verdad, la revelación, la gracia divina, puedan manifestarse precisamente allí donde menos lo esperamos, en los márgenes, en lo despreciado, en lo femenino. ¿Estás dispuesto a aceptar esta provocación? ¿Estás preparado para cuestionar tus propias certezas y abrirte a la posibilidad de que el mensaje de la resurrección, el corazón mismo del cristianismo, haya sido confiado en primer lugar a una mujer, a María Magdalena, la primera testigo, la apóstol de los apóstoles? La respuesta, como siempre, está en ti. Apóstol de los apóstoles, un título revelador. Escucha con atención. Te voy a hablar de un título, un nombre que quizás te suene familiar, pero al que seguramente no has prestado la suficiente atención. Apóstol de los apóstoles. ¿Te detuviste alguna vez a pensar en la fuerza, en la osadía, en la provocación implícita en esas palabras? No es un título menor, no es un simple adjetivo cariñoso. Es una declaración de poder, una afirmación de autoridad, aunque a menudo susurrada, casi escondida, en los márgenes de la historia. Este título, Apóstol de los Apóstoles, la tradición cristiana posterior lo concedió a María Magdalena. Piensa por un momento en la audacia de esta designación. En una época donde el poder eclesiástico se consolidaba en manos masculinas, donde la jerarquía se construía sobre la base de la autoridad apostólica, los 12, los pilares de la Iglesia, surge esta mujer, María, coronada con un título que parece, a primera vista, desafiar el orden establecido. ¿Apóstol de los apóstoles asterisco? ¿Qué significa realmente? No se trata de decir que María era simplemente una mensajera para los apóstoles, como si fuera una secretaria divina llevando recados. El título va mucho más allá. Implica que ella, María, tuvo un papel fundamental, crucial, en la misión apostólica misma. Sugiere que su testimonio, su experiencia, su encuentro con lo divino, fueron tan vitales, tan fundacionales, que incluso los mismos apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que fueron enviados a predicar, dependieron de su palabra, de su anuncio. La justificación teológica de este título reside en un momento específico, un instante que sacudió los cimientos del mundo conocido, la resurrección de Jesús. Según los evangelios, tú lo sabes, fue María Magdalena la primera persona en presenciar al Cristo resucitado. Fue a ella a quien Jesús se apareció primero, en la soledad del huerto, en la penumbra del amanecer. Y fue a ella, a María, a quien confió la misión primordial, la encomienda trascendental: ve a mis hermanos y diles. Diles que he resucitado. Diles la buena nueva que cambiaría el curso de la historia para siempre. En ese instante, en esa encomienda, reside la semilla del título Apóstol de los Apóstoles. Porque, piensa en esto, ¿quiénes eran esos hermanos a los que debía ir María? Eran los apóstoles, los mismos que luego serían enviados a evangelizar el mundo. Y fue María, una mujer, quien les llevó el mensaje fundamental, el anuncio fundacional, la noticia que daría sentido a toda su misión. En cierto sentido, ella los apostolizó ella les dio el impulso inicial, ella les transmitió la fe que los pondría en marcha.
Pero, detente un momento y cuestiónate. ¿Está realmente justificado este título? ¿No es una exageración piadosa, una forma de enaltecer la figura de María Magdalena, quizás para compensar siglos de silencio y malentendidos? Algunos dirán que el título es una hermosa metáfora, una manera poética de reconocer su importancia, pero no una designación teológicamente precisa. Argumentarán que el apostolado, en su sentido más estricto, estaba reservado a los 12, a aquellos elegidos directamente por Jesús durante su ministerio terrenal. Otros, en cambio, verán en este título una reivindicación poderosa. Una prueba de que el rol de María Magdalena en la iglesia primitiva fue mucho más significativo de lo que la historia oficial ha querido reconocer. Para ellos, apóstol de los apóstoles no es solo un título honorífico, sino una descripción precisa de su función, de su autoridad, de su influencia en los orígenes del cristianismo. Sugieren que la tradición posterior, quizás inconscientemente, quizás a pesar de sí misma, reconoció en María una figura apostólica fundamental, aunque luego, por razones que quizás puedas imaginar, se esforzara por minimizar o incluso olvidar esa importancia. ¿Qué nos dice este título sobre el verdadero rol de María Magdalena? Nos habla de una mujer que no se conformó con ser una espectadora pasiva de la historia sagrada. Nos revela a una discípula cercana, una confidente íntima de Jesús, una testigo privilegiada de los eventos más trascendentales de su vida, muerte y resurrección. Nos muestra a una mujer a la que se le confió una misión crucial, un anuncio que resonaría a través de los siglos. Apóstol de los apóstoles. Un título que te invita a mirar más allá de las narrativas convencionales, a cuestionar las interpretaciones superficiales, a buscar en las sombras de la historia las voces silenciadas, los roles ocultos, las verdades incómodas. Porque quizás, solo quizás, en el reconocimiento de María Magdalena como apóstol de los apóstoles, encontremos una clave para comprender no solo su verdadero papel, sino también la complejidad y la riqueza, a menudo ignorada, de los orígenes del cristianismo. Y ahora, te pregunto a ti directamente, ¿crees que este título está justificado? ¿Qué sentimientos te provoca? ¿Te parece una exageración piadosa o una revelación histórica? Reflexiona sobre ello. Porque en tu respuesta, quizás encuentres también algo sobre tu propia visión del mundo, sobre tu propia comprensión del poder, de la fe y del lugar de las mujeres en la historia. En esta historia, nos adentramos en un territorio aún más intrigante, un laberinto de textos antiguos que han permanecido ocultos durante siglos, susurrando secretos que desafían lo que creías saber. Prepárate, porque ahora vamos a explorar los evangelios gnósticos y la figura enigmática de María Magdalena bajo una luz completamente nueva. ¿Has oído hablar de los evangelios gnósticos? Imagina documentos que no se incluyeron en la Biblia que conoces, textos que circulan en los márgenes de la historia cristiana primitiva, como ecos de una conversación más amplia y diversa sobre Jesús y sus enseñanzas. Estos evangelios, descubiertos en gran parte en el siglo XX, nos ofrecen una visión diferente, a veces radicalmente diferente, de los orígenes del cristianismo. Y en este fascinante rompecabezas, María Magdalena emerge con una relevancia sorprendente. En los evangelios gnósticos, ella no es solo una seguidora más, ni la pecadora arrepentida que a veces se pinta. No, aquí, Magdalena asciende a un papel mucho más central, incluso de liderazgo espiritual. En textos como el Evangelio de María, por ejemplo, se la presenta como una discípula privilegiada, alguien que comprendió las enseñanzas de Jesús a un nivel más profundo que los propios apóstoles. ¿Te imaginas? Pedro, la roca sobre la que se construiría la iglesia, aparece aquí cuestionando a María, incapaz de aceptar la revelación que ella afirma haber recibido directamente del Salvador. Ella se convierte en la confidente especial de Jesús, la receptora de conocimientos secretos, casi una transmisora de la verdadera gnosis, el conocimiento trascendental. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, la relación entre Jesús y María se describe de una manera que ha provocado incontables debates y especulaciones. Se habla de un beso en la boca, una frase que, dependiendo de cómo la interpretes, puede sugerir una intimidad mucho más profunda y compleja de lo que has oído contar en las versiones más tradicionales. ¿Era María la compañera espiritual de Jesús, incluso algo más? Las preguntas se acumulan, las interpretaciones se multiplican. Pero espera,
Antes de que te dejes llevar por la fascinación de estas nuevas perspectivas, es crucial que te preguntes, ¿son fiables estos textos? ¿Podemos tomarlos como fuentes históricas genuinas para entender a María Magdalena o a Jesús? Aquí es donde entramos en aguas turbulentas. Los evangelios gnósticos son, en general, más tardíos que los evangelios canónicos. Fueron escritos, en su mayoría, en el siglo II y III, a veces incluso más tarde. Esto significa que están más alejados en el tiempo de los eventos que narran, y por lo tanto, algunos argumentan que son menos fiables históricamente. Además, los evangelios gnósticos reflejan las creencias y la cosmovisión del gnosticismo, un movimiento religioso y filosófico complejo que mezclaba ideas cristianas, judías y paganas. Para los gnósticos, el mundo material era imperfecto, incluso malvado, creado por un Dios inferior e ignorante, el demiurgo. El verdadero Dios, el Dios trascendente, estaba más allá de este mundo. La salvación, según ellos, no venía tanto por la fe o las buenas obras, sino por el conocimiento, la gnosis, la comprensión de la verdadera naturaleza divina del ser humano y el escape del mundo material. ¿Cómo influye todo esto en nuestra comprensión de María Magdalena? Algunos estudiosos argumentan que los evangelios gnósticos no nos ofrecen una imagen histórica más precisa de María. Dicen que la Magdalena gnóstica es una figura reinterpretada, moldeada por las ideas y las necesidades teológicas del gnosticismo. En este sentido, su prominencia podría ser más un reflejo de las preocupaciones gnósticas sobre el conocimiento y la revelación, que un retrato fiel de la mujer histórica. Otros, sin embargo, adoptan una perspectiva diferente. Argumentan que, aunque los evangelios gnósticos no sean fuentes históricas en el mismo sentido que los evangelios canónicos, sí nos ofrecen valiosas perspectivas sobre las primeras corrientes del cristianismo, corrientes que fueron finalmente marginadas y consideradas heréticas por la corriente principal que se convirtió en la Iglesia Católica Ortodoxa. Quizás, dicen, los evangelios gnósticos preservan tradiciones más antiguas, o al menos, tradiciones alternativas sobre Jesús y sus seguidores, incluida María Magdalena. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo cambian o enriquecen estos textos gnósticos tu comprensión de María Magdalena? ¿La ves ahora de una manera diferente? ¿Te parece una figura más compleja, más poderosa, quizás incluso más controvertida? ¿Son fuentes históricas fiables? Esa es la pregunta clave. Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Tal vez la verdadera riqueza de los evangelios gnósticos no resida tanto en su precisión histórica, sino en su capacidad para desafiar nuestras ideas preconcebidas, para abrirnos a otras posibilidades, para mostrarnos que la historia, incluso la historia religiosa, es siempre más compleja y multifacética de lo que a veces nos cuentan. En este laberinto de textos y de interpretaciones, María Magdalena sigue siendo una figura elusiva, un enigma que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir cuestionando las narrativas establecidas. Y quizás, en esa búsqueda, en esa indagación constante, encontremos no solo respuestas, sino también nuevas preguntas que nos llevarán a rincones aún más inexplorados de esta fascinante historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar en las historias que damos por sentado? Esas narrativas que han llegado hasta nosotros grabadas a fuego en el imaginario colectivo. Una de esas historias, una de las más poderosas y a la vez más tergiversadas, es la de María Magdalena. Durante siglos, la has conocido, probablemente, como la pecadora arrepentida, la prostituta redimida, una figura secundaria en la vida de Jesús, relegada a un papel de llanto y arrepentimiento. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen, la que te han pintado una y otra vez, es una construcción, una sombra distorsionada de una mujer mucho más compleja, mucho más relevante de lo que jamás te han contado? En esta historia, vamos a desafiar esa narrativa. Vamos a adentrarnos en las grietas de la historia, a buscar entre los resquicios de los textos antiguos, a escuchar las voces que han sido silenciadas durante siglos. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre María Magdalena, porque lo que vas a descubrir podría cambiar radicalmente tu perspectiva. Piensa por un momento en el poder de las historias. ¿Quién las cuenta? ¿Con qué intención? ¿A quién benefician? La historia de Magdalena,
tal como la conoces, fue moldeada, interpretada y reinterpretada por hombres, en su mayoría, dentro de estructuras de poder patriarcales. ¿No te parece sospechoso que una figura femenina tan prominente en los evangelios haya sido reducida a un estereotipo tan limitado y negativo? La reevaluación moderna de María Magdalena no es solo un ejercicio académico o teológico. Es un acto de justicia histórica, una búsqueda de la verdad que resuena con las preguntas más urgentes de nuestro tiempo. En un mundo que aún lucha contra la desigualdad de género, contra la misoginia y la marginación de las voces femeninas, recuperar la verdadera historia de Magdalena se convierte en un acto radicalmente relevante. Imagina por un instante que esa mujer que te han presentado como débil y pecadora, era en realidad una figura clave en el círculo íntimo de Jesús. Los evangelios mismos, si los lees con atención, te ofrecen pistas fascinantes. Ella es nombrada por su nombre más veces que la mayoría de los apóstoles. Está presente en momentos cruciales, la crucifixión, la sepultura y, lo más importante, es la primera testigo de la resurrección. ¿No te parece extraño que la primera persona a la que se aparece el Cristo resucitado, según Juan 20, sea precisamente esta mujer, a la que la tradición ha denigrado tanto? Algunos textos, incluso los apócrifos, aquellos que fueron excluidos del canon bíblico, sugieren un papel aún más significativo para Magdalena. Se habla de una relación especial con Jesús, una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Se la describe como la apóstol de los apóstoles, la que recibió el encargo de anunciar la buena nueva a los demás discípulos. ¿Por qué se silenciaron estas voces? ¿Qué intereses estaban en juego al construir una imagen de Magdalena tan diferente a la que emerge de estos textos alternativos? No te estoy pidiendo que creas ciegamente en estas interpretaciones. Te estoy invitando a cuestionar, a investigar, a abrir tu mente a la posibilidad de que la historia que te contaron no sea la completa. La relectura de Magdalena, a la luz de los estudios bíblicos modernos, de la teología feminista, de la conciencia social contemporánea, nos revela una mujer fuerte, inteligente, espiritualmente profunda y, quizás lo más provocador, con un liderazgo que fue deliberadamente minimizado. ¿Por qué es importante reexaminar esta historia ahora? Porque al hacerlo, no solo estamos recuperando la verdad sobre una figura histórica crucial. Estamos también desafiando las estructuras de poder que han perpetuado la desigualdad durante siglos. Estamos cuestionando las interpretaciones sesgadas que han moldeado nuestra comprensión de la religión, del género y del papel de la mujer en la sociedad. Al mirar a Magdalena con nuevos ojos, podemos ver un espejo en el que se reflejan nuestras propias luchas, nuestras propias búsquedas de significado y justicia. Su historia, rehabilitada, nos habla de la capacidad de transformación, de la importancia del perdón, pero también del poder de la mujer, de su liderazgo espiritual, y de su papel fundamental en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Así que, te pregunto de nuevo, ¿por qué es importante reexaminar la historia de María Magdalena en el contexto actual? Porque al hacerlo, te estás abriendo a la posibilidad de un nuevo entendimiento, no solo de una mujer del pasado, sino también de ti mismo y del mundo que te rodea. Estás desafiando las narrativas impuestas, estás reclamando tu derecho a la verdad y estás contribuyendo, quizás sin darte cuenta, a la construcción de un futuro donde las voces de todas y todos, finalmente, sean escuchadas. En esta historia, en este viaje que hemos compartido, llegamos al final del camino dedicado a Magdalena. Un camino que, quizás para ti, haya sido tan revelador como lo fue para mí al principio. Porque, seamos sinceros, ¿qué imagen tenías tú de María Magdalena antes de empezar? Seguramente, como muchos, la veías a través del prisma distorsionado de la pecadora arrepentida, la figura marginal rescatada por Jesús. Una imagen que, por siglos, eclipsó su verdadero rostro, su auténtico papel. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen, tan arraigada en la tradición popular, es incompleta, incluso errónea? ¿Y si te propusiera mirar más allá del dogma, más allá de las interpretaciones convenientes, para descubrir a la Magdalena que realmente existió? Porque en este recorrido, hemos desenterrado una historia muy diferente, una historia mucho más rica, compleja y, sobre todo, mucho más relevante para ti y para mí. Recuerda los primeros capítulos. Te hablé de los evangelios, las fuentes primarias, y cómo, en realidad,
en ninguno de ellos se la identifica explícitamente con la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. Te mostré cómo esa confusión, esa fusión de identidades, fue una construcción posterior, una interpretación que, con el tiempo, se solidificó hasta convertirse en dogma. Una interpretación, permíteme decirlo, que convenientemente relegó a Magdalena a un segundo plano, eclipsando su verdadero protagonismo. Pero luego, empezamos a reconstruir su figura a partir de los fragmentos dispersos en los textos sagrados. Vimos a Magdalena presente en momentos cruciales de la vida de Jesús. Junto a la cruz, cuando todos los demás discípulos habían huido. Firme, valiente, inquebrantable en su fe. Y luego, lo más importante, la mañana de la resurrección. Ella, la primera en llegar al sepulcro vacío. Ella, la primera en ver al Señor resucitado. Ella, la elegida para llevar la noticia más trascendental de la historia de la humanidad a los apóstoles. Piensa por un momento en la audacia de ese momento. En una sociedad donde la palabra de una mujer tenía poco valor, Jesús elige a Magdalena como la mensajera de su resurrección. Un acto revolucionario, desafiante para las normas de su tiempo. Un acto que, en sí mismo, proclama la importancia fundamental de Magdalena en el plan divino. Y no solo eso. Exploramos también los evangelios apócrifos, textos que, aunque no forman parte del canon bíblico, nos ofrecen perspectivas fascinantes, ecos de tradiciones antiguas que quizás fueron silenciadas. En estos textos, Magdalena emerge con aún mayor fuerza, como una discípula predilecta, una confidente íntima de Jesús, incluso, en algunos, se insinúa un liderazgo espiritual que rivaliza con el de Pedro. Temas polémicos, lo sé. Interpretaciones que quizás te incomoden, que choquen con lo que te han enseñado. Pero, ¿no crees que vale la pena cuestionar, investigar, abrir la mente a otras posibilidades? Porque la historia de Magdalena, la verdadera historia, no es la de una pecadora redimida. Es la historia de una mujer de fe profunda, de valentía excepcional, de un discipulado radical. Es la historia de alguien que, a pesar de las incomprensiones, las difamaciones, el olvido histórico, sigue brillando con luz propia. Una luz que, siglos después, puede iluminar también tu camino. Magdalena nos enseña que la verdadera fe no es pasiva, no es conformista. Es activa, es comprometida, es valiente. Nos muestra que el discipulado no es cuestión de género, ni de estatus social, sino de entrega total, de amor incondicional a Jesús. Nos recuerda que la voz de la mujer, tantas veces silenciada, es esencial, es profética, es vital para la construcción del reino. En este viaje, hemos visto cómo la imagen de Magdalena fue manipulada, distorsionada, utilizada para reforzar ciertos estereotipos, para mantener a la mujer en un lugar secundario dentro de la iglesia y la sociedad. Pero también hemos visto cómo, a pesar de todo, su verdadera historia ha resistido, ha emergido con fuerza, inspirando a generaciones de creyentes. Ahora, te invito a llevar contigo esta nueva imagen de Magdalena. No la veas más como la pecadora arrepentida, sino como la apóstol de los apóstoles, la testigo privilegiada de la resurrección, el modelo de fe y valentía que realmente es. Deja que su ejemplo te inspire a vivir tu propia fe con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma audacia. Y si este viaje te ha resonado, si has sentido la necesidad de profundizar en estas historias de vidas santas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, Vidas Santas, comparte este video con aquellos a quienes creas que también les puede interesar y déjanos tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas. Porque este es un espacio para el diálogo, para el encuentro, para seguir descubriendo juntos la riqueza inagotable de la fe cristiana. ¿Te unes a nosotros en este camino?